Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Entonces, comencé enseñando días atrás sobre el tema Jesucristo príncipe de paz, usando el texto bíblico de Isaías, donde dice que un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha nacido, y que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hablamos de ese concepto de ser príncipe, que no es un principio igual a ser rey, y que el Señor, según el Antiguo Testamento, no había venido para reinar. Él va a reinar en su momento cuando venga el reino de los cielos y se establezca en la tierra. Él va a ser el rey y traerá escrito en sus muslos y en su frente un rótulo que dice Rey de reyes, Señor de señores. Entonces Jesucristo cumplió el principio de príncipe, que es ser un intermediario entre el rey y el pueblo, entre Dios y nosotros. Esa es la función de Jesús. Y entonces desarrollamos todo el tema ahí sobre cómo era ser príncipe de paz, porque es una diferencia ser príncipe a ser un príncipe de paz. Es aquel que nos da una paz diferente a la que el hombre y el mundo da. Algunos buscan la paz en drogas, otros lo buscan en mujeres, otros pueden buscar la paz creyendo que trabajando 36 horas diarias adquirirá paz porque vendrá más dinero a su casa. El problema es que cuando se invierte mucho tiempo en el trabajo, en otras funciones, se puede tener más dinero, pero se pierde la familia, se destruye el matrimonio. No por mucho trabajar, ahí viene la paz al corazón. Por eso es diferente a la paz que el Señor ofrece, a la paz que el mundo nos ha heredado de alguna manera. La siguiente enseñanza con mi esposa compartió sobre Jesús, el que iba a morir en la cruz, pero antes tenía que nacer en el pesebre. ¿Cómo llegó a nuestros días o a esos días? Ella nos compartía, la pastora nos compartía la importancia de saber que Jesús tenía una ascendencia real a través de José y que por eso tenía el derecho a decir que es rey, el que viene es el rey, porque es descendiente del rey David. Entonces hizo una exposición muy linda sobre esa parte de Jesús llegando a ser encarnado en un niño a través de una cuna llamada María, y como ella, siendo una mujer especial, José la respaldó, porque José era justo. José era un hombre justo y no quería difamarla, y entonces permitió que María tuviese el bebé aún estando solamente comprometidos. Ni siquiera habían sido ya casados, sino comprometidos. Y dice la escritura que José no conoció a María hasta que ese conocer no es el de hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me llamo Randall, sino que el conocer es el de la relación sexual íntima en aquella pareja. Y dice José no conoció a María hasta que nació Jesús. Entonces, con esos dos espejos o parámetros, me gustaría compartir más que una predicación, una enseñanza de los tres ministerios, los tres oficios que habla el Antiguo Testamento, que es profeta, sacerdote y rey. Y cómo estos tres oficios señalan a Jesús y cómo es un cumplimiento de la profecía. Jesucristo fue profeta, sacerdote y rey. Amén. Entonces, ahí quisiera comenzar esta enseñanza, esperando que Dios nos edifique y nos enseñe. Amén. Entonces, el concepto de oficio en el Antiguo Testamento es un poco o bastante diferente al concepto en el Nuevo Testamento de ministerio. En el Antiguo Testamento se habla de tres oficios. En el Nuevo Testamento se habla de 5 ministerios, porque unos fueron profetas, otros fueron maestros, otros fueron evangelistas, apóstoles y pastores. Todos esos ministerios que habla el libro de Efesios 4
son dejados de parte de Dios para que nosotros seamos edificados. Y entonces esos son los que han servido para nuestro crecimiento durante toda la historia de la iglesia cristiana. Pero en el Antiguo Testamento era necesario hacer según el trabajo que se fuese a realizar, así era ese oficio. Y estos tres los he mencionado, los referiré muchas veces esta mañana: profeta, sacerdote y rey. Y sabe una cosa, Jesucristo cumple los tres. Jesucristo. Probablemente otros cumplieron máximo 2, pero el tercero no llegaron a ese grado. No lo llegaron, porque es un rango específicamente y dejado para el oficio de Jesús. Porque uno puede decir, Jesús no solamente fue profeta, no solamente fue sacerdote, sino que también fue rey. Podemos decir, Jesús fue también Mesías. Y no solamente Mesías, sino que regresará para tener el control absoluto de toda su creación. Entonces, ahí es donde usted puede ver que Jesús no se queda con 1 o 2 o 3, sino que puede aumentar en sus oficios. Entonces, ¿qué era el oficio de ser profeta? Tenían funciones específicas. Era anunciarle a un líder, al rey o a un príncipe, las cosas que van a suceder en un futuro. Pero no es un espíritu de adivinación. No es que voy a poner unas cáscaras de limón partidas en 4 o una aguja montada sobre un hilo y moverla sobre la palma de la mano. No es adivinación. Cuando la Biblia habla de profeta, es una persona que tiene un llamado de parte de Dios que deja congelado todas las cosas de esa persona. Isaías tal vez es uno de los profetas en el Antiguo Testamento y se le llama el profeta mayor, porque es muy grande el libro, es muy profunda su enseñanza. Pero imagínense que el Señor lo mandó a andar chingo, desnudo. Yo sé que a muchos les gustaría, pero a otros muchos no nos gustaría. Más con estas carnes que tiene uno, ¿verdad? Imagínense al profeta Isaías llegando a hablar con el príncipe o el rey, diciéndole lo que va a acontecer chingo. Dicen, este hombre está loco, este hombre la voló, este hombre quizá de dónde lo sacaron, seguramente es cliente de Carlitos en el hospital, ¿verdad? Entonces hay una verdad: ser profeta no era fácil. Hubo profetas que se le pararon al rey. Ezequiel, que es el que yo más admiro en el Antiguo Testamento, sin menospreciar a los demás, pero es el hombre que le dijo al rey: usted es tan malo que Dios ya escogió desecharlo y ha establecido que vendrá un rey del norte, el de Babilonia, Nabucodonosor, y te va a llevar cautivo y tus cosas se van a desaparecer. Dice que era tan dura darle enseñanza que el rey se enojaba tanto que un día lo mandó y lo tiró a una cisterna de barro. Lo tiró a un hueco, a un pozo lleno de barro, hasta aquí, por semanas. Imagínense cuánta pudrición pudiese obtener la piel de aquel profeta solamente porque se le ocurrió decir: así dice Jehová, que si no te arrepientes vas a morir. Tenemos la historia de profetas que fueron cortados por la mitad con una sierra. La Biblia dice murieron aserrados. Lo hace el libro de Hebreos, referencia al Antiguo Testamento. Y algunos dicen que ese fue Isaías. Hay una historia no bíblica, es decir, extra bíblica, que habla de que el profeta se metió dentro de un árbol que era hueco, y ese árbol lo agarraron y lo cortaron por la mitad, y el profeta Isaías estaba dentro. Otros que quemaron en aceite, otros a espada, otros ahorcados, otros cortados de alguna manera como picadillo, porque la palabra que iban a compartir como profeta no era decir: hermanos, así dice el Señor. Mira, yo les voy a contar esa historia y no es broma, aunque suene a broma. Una señora en la congregación
hablaba en lenguas y bueno, yo creo en las lenguas, yo creo en todos los ministerios, no se preocupe por mí. Y ella hablaba en lenguas y decía, y entonces se ponía a temblar, sudaba cuando daba la profecía. Y ella se paró en medio culto y comenzó a decir, hermanos, así dice el Señor, y dele, y al rato digo, así dice el Señor, feliz Navidad. Válgame Dios, qué profeta más barato. Y así hay gente que menosprecia el ministerio, en este caso, el de profecía. Pero en el Antiguo Testamento, el profeta eran palabras mayores. No era cualquiera que se atrevía a decir, así dice el Señor, cuando no era del Señor. ¿Cuántos murieron? Entonces, el profeta es la persona encargada y escogida por Dios para ser el intermediario. Es la persona que tiene la llave para que cuando abre esa puerta espiritual, Dios le da un mensaje duro o rico o bonito. Porque a David fue muy lindo. A David se le dijo, has sido escogido para que seas rey de Israel. Y te vamos a ungir con el cuerno del aceite. Pero para otros no fue fácil el llamado a través del profeta. Entonces, había que proclamar la verdad, lo que era verdad. No podían darse el lujo de ponerse con paños tibios a decir otra cosa. Porque si Dios lo dijo, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. ¿Se acuerdan ustedes al profeta Jonás? Metido en el pez durante unas horas y días. De ahí clama y Dios lo va a depositar con ese pez tan grande. Allá en las costas, en la playa de Nínive. Lo expulsa con vómito aquel animal tan grande. Y yo sí digo la ballena, no se preocupe. No tengo problema. Y entonces cuando esa ballena lo lleva allí, lo deposita en la playa, él sale todo lleno de todo. Porque era un vómito feo lo que había venido después de muchos días de estar en las profundidades del mar. Cuando lo ven salir, los de Nínive tenían un dios que era mitad pez y mitad hombre. Y cuando este es vomitado en la playa por un pescado grande, ellos creen que es la manifestación de su rey, de su Dios, que era mitad pez y mitad hombre. Por eso su mensaje fue bien recibido, por eso fue bien escuchado y por eso Nínive se arrepiente. Pero ¿qué pasó con el profeta? Dice, venir hasta aquí. ¿Para que pase lo mismo de siempre, que Dios lo perdone? Venir hasta aquí y pasar en ese pez durante 3 días, hediondo ahí. Para que luego Dios diga, Safis, va de nuevo. No, ser profeta no era fácil. Pero también, ¿quién era el profeta? Eran personajes o personas o individuos que hacían milagros. Si usted se regresa a Elías, se da cuenta de los milagros que hizo. Y si se va a Eliseo, se da cuenta de los milagros que hizo. Y si usted se va a diferentes personajes en el Antiguo Testamento, va a darse cuenta los milagros que se realizaron, sanidades. Hay uno que me gusta mucho de Eliseo. Está con un grupo de hombres leñadores, están cortando leña. Y al hombre hijo de profeta, que no tiene mucha experiencia, había ido a conseguir una hacha prestada y la usó cortando y se le fue dentro del agua. Un pedazo de hierro hasta el fondo del río, ¿cierto? Y dice que Eliseo, escuchando la pena que tenía el estudiante a profeta, dice que mueve las aguas y el hacha flotó. Es que eso es extraño, eso es en contra de las leyes de la naturaleza. Y entonces, cuando uno ve estos principios de sanidades y de milagros, uno se da cuenta que tenían una función importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiere leer conmigo, por favor? Mateo 21, verso 9 al 11. Jesús no está en el Antiguo Testamento mencionado así como Jesús el profeta, pero sí con las referencias del Antiguo Testamento
aparece Jesús en el Nuevo Testamento y él se le reconoce ese principio de sacerdocio. Mateo 21:9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta. Este es Jesús, el profeta, y él viene de Nazaret de Galilea. A Jesús desde el inicio en su ministerio se le reconocía ese asunto, pero el ser sacerdote es oficio. El sacerdote durante el Antiguo Testamento y muy poco en el Nuevo Testamento, realmente muy pocos años después, hacían sacrificios. El sacerdote tenía una categoría, era estudiante a sacerdocio, sacerdote y sumo sacerdote. Entonces entre ellos les daban la formación de tomar el animal, quitarle con una cuchilla a la vena principal, la aorta, se desangraba el animal, esa sangre caía en una taza, esa taza la cogía, esa sangre de esa taza la tomaban y se la ponían en el lóbulo derecho de la persona que trajo el animal. Cogían una parte, iba al templo, otra parte de ese animal, iba a las carnicerías, otra parte de ese animal, se la daban al sacerdote. Esas eran las labores del sacerdote, el hacer un proceso completo, que es lo que el Señor no practica en el Nuevo Testamento. Jesús no viene trayendo un palomino o trayendo una oveja para el sacrificio. Jesucristo vino a cumplir el propósito completo, de donde Él es el sacrificio. Él es el sacrificio. Entonces, no estoy confundiendo los dos términos. Yo sé que está hablándoles de profeta en el Antiguo Testamento, pero cuando hablan de Jesús comienzan a darse los elementos de ese sacerdocio o los elementos de ese profeta o los elementos de ese gran rey que se está anunciando. Lucas 7, verso 16 y verso 17. Lucas 7, 16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Eso comienza uno a darse cuenta que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nace, dice: y María guardaba en su corazón todas las cosas que hacía Jesús. Y luego el apóstol Juan dice, al final de su libro, el Evangelio de Juan, dice: esto es lo que se pudo recopilar, porque no se pueden escribir todas las cosas que hizo Jesús, si no, no cabrían los libros en este mundo. Es decir, cuando Jesús estuvo en sus 33 años, hizo tanto, que los libros no podrían contener la información completa de Jesús. Entonces, cuando dice la gente: este es un profeta, es porque están viendo a Jesús con un ropaje de profeta del Antiguo Testamento. Cuando dicen: es que este es un sacerdote, es porque lo ven haciendo funciones como sería en el Antiguo Testamento. Estas funciones o estos oficios que tiene el Señor son necesarios para que usted y yo los entendamos hoy. Hay un pasaje en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. 18:15 de Deuteronomio dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Regresamos a Hechos. Regresamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, versos 37 y 38. Dice: y este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis.
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió palabra de vida para darnos o quedarnos. Jesús enseñaba en el Nuevo Testamento con parábolas. Parábolas es una forma de enseñar tratando de hacer alegóricamente, es decir, comparando las cosas. Él decía, el reino de los cielos se compara a un árbol que, o se compara a una mujer que perdió una moneda. O el reino de los cielos se compara, y comenzaba Jesús a decir las diferentes enseñanzas basadas en el principio de hacerlo como parábolas. Y dice que muchas veces esas parábolas no eran entendidas ni por sus discípulos ni por la gente común, pero Jesús enseñaba así. Y luego les explicaba a sus discípulos qué significaba la parábola del sembrador. Y él dijo, la semilla primera es aquella que se lanza en el camino, cae a la orilla de la calle y sale el sol y se seca, u otra se la comen los pájaros y otro no tenía raíz. Y él le explica toda la parábola del sembrador, porque ese era su deseo, de que la gente entendiera. Y aún así, muchos no lo entendieron. Ok. Pero cuando Jesús da como un inicio a ese concepto de ser el profeta, la gente sí va a entender. Por eso cuando estaba entrando a Jerusalén montado en el pollino y todos decían Hosana, la gente decía, un gran profeta Dios nos ha dado, porque vieron a Jesús trayendo esa función y oficio para que ellos ahí en el Nuevo Testamento pudiesen entender un poco más de la labor sacerdotal y profética que iba a hacer Jesús. Okay. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Nos vamos entendiendo o vamos muy confundidos? Seguimos. Okay. Jesús nos mostró cómo Él podía profetizar muchas cosas. Jesús profetizó su muerte. Él dijo, vamos a Jerusalén, voy a ser apresado, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Exactamente como sucedió. Jesús profetiza cómo Judas lo iba a traicionar. Y dijo, uno que está entre ustedes, que mojará su pan en mi plato, a ese le va a entrar el pisuicas y me va a traicionar. Dicho y hecho. A Pedro le dijo, Pedrito, tranquilo, antes de que el gallo cante 3 veces tú me negarás. Y pasó. Hay cosas que no habían acontecido, comenzaron a suceder porque Jesús les enseñaba. Jesús dijo, váyanse, quédense ahí en Jerusalén. Dentro de no muchos días vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se fueron y dice, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos después de estar ahí 120 hombres o 120 personas durante varios días en oración. Jesús también profetizó la destrucción del templo. Dijo, ven esta mole de edificio, si lo derrumbaran, yo en 3 días lo podría levantar. Y entonces Jesús está refiriéndose a él mismo, que él podría ser resucitado en 3 días. Y luego les enseña y le dice, el templo no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70, como lo hemos enseñado un par de veces, y mi esposa también, el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, porque fue tanto el calor del fuego que las columnas que estaban revestidas de oro se derritieron y ese oro quedó impregnado en las piedras. Y entonces los romanos que vinieron con Tito se llevaron hasta las piedras porque tenían oro allí. Entonces no quedó ni piedra sobre piedra. Pero también lo más grandioso de esa función u oficio de Jesús de ser profeta, cuando dice él, pronto regresaré. Y si entonces como profeta se cumple que Pedro lo niega, se cumple que Judas lo traiciona, se comprueba que el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, porque vamos a dudar que regresará. Se cumple el principio una vez más del ciclo completo. Lo promete, hay evidencias, se cumple. Lo profetiza, hay evidencias, se cumple.
Y ese es un principio que usted y yo deberíamos de entender. Que si el Señor es sacerdote, es profeta y es rey, es porque es para un beneficio para usted y para mí. Para Él no. Es decir, el reino no ganó puntos porque Jesús fuera profeta. No, eso fue para darnos luz a nuestras vidas. El reino de los cielos existe con y sin nosotros, los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas y hasta los otro apóstoles, sí. Entonces Jesús dijo: yo me voy a preparar morada para ustedes y vendré y los tomaré como se toma a sí mismo y los llevaré a disfrutar de la nueva Jerusalén. Eso es lo que dice el Señor. Ese es un cumplimiento. Entonces es una profecía cumplida, dígalo desde ya. Es decir, la rifa completa con los 100 números las tiene el Señor, porque se va a cumplir, porque se va a cumplir. Hay un pasaje en Mateo, quiero que lo leamos rápidamente, tengo tiempito. Mateo 8, del 1 al 8. Para que ustedes vean otro principio que el sacerdote tenía, el profeta tenía, que era de los milagros. Dice que Mateo 8:1 dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí dice: vino un leproso que se postró delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Él, siendo sacerdote, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, dice, vio a un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Voy a brincar al verso 14 de ese mismo pasaje que estamos leyendo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y él tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo no puede ser Jesús nuestro profeta en el Nuevo Testamento si hace milagros también? Mire, toda clase de milagros, ¿o no? Toda clase de milagros. Cuando uno las experimenta, estas bendiciones, uno entiende más. Cuando a usted le ha dolido la cabeza mañana, tarde y noche, 3 días, y por más mejorar, que ya no existen, que por más acetaminofén que le da el seguro, o alguna otra pastilla que le receten, hasta le dicen: tómese una Alka-Seltzer negra. Yo ese no sé para qué, pero y no sé por qué, una Alka-Seltzer negra. Entonces, cuando uno escucha ese concepto de tomar y nada que se le quita el dolor de cabeza a uno, y alguien por ahí pasó y oró por usted, tocó su cabeza o su mano, oró y se le quitó esa jaqueca o esa migraña, usted dice: wow, mejor pastilla no había que esta, que alguien orara por mí. Entonces, cuando venga una siguiente etapa de una molestia física, ¿qué es lo que va a decir? Búsqueme un acetaminofén. No va a decir: búsqueme al hermanito aquel o aquella hermanita que oró por mí. Porque se traslada ese concepto de esta sanidad. Cuando uno experimenta una sanidad, cree en la sanidad. Cuando uno ve que un hijo es rescatado de las drogas, de la prostitución o de alguna otra cosa, y lo ve uno rejuvenecido en el Espíritu Santo, ahí en la iglesia uno dice: sí hay poder en la sangre de Jesús. Ese es el experimentar. Darse cuenta que esa profecía o ese profeta que usted conoce como Jesús, ese profeta realmente está listo para hacer sanidades cualquier momento, cualquier día, aunque sea fin de año. Aunque sea fin de año. Ok. Vamos ahora al segundo oficio. Ya hablé bastante sobre el sacerdote, de
del profeta, quiero hablar sobre el sacerdote, retomando lo que les decía hace un momento. El proceso o el servicio del sacerdocio era ser un intermediario a nivel del sacrificio. El sacerdote, como les decía, mataba un animalito y esa sangre era proyectada para que la persona recibiera perdón o sanidad o respuesta, lo que fuera. Y el sacerdote cumplía esa función dentro del templo, no lo hacía fuera del templo. Yo una vez entendí a un funeral que asistí y yo pregunté, ¿y qué van a hacer ahora en el cementerio? Me dicen, no, nada más, pastor, si usted puede tener unas palabras. Le digo, pero ¿por qué no lo hace el sacerdote que hizo toda la misa? Me dijo, es que el sacerdote no sale del templo con sus ropas sacerdotales para ir al cementerio porque se va a contaminar. Entonces ningún sacerdote le hace a usted el culto fúnebre en el cementerio. Interesante, ¿verdad? Ayer estaba hablando con mi esposa de una experiencia, paréntesis nada más. Había una funeraria aquí que siempre me llamaba para que yo le fuera a enterrar viejitos que los familiares no tenían pastor o no eran católicos y querían a un pastor que fuera a hacer sus honras fúnebres, y me llamaban, regularmente me llamaban, yo iba, ahí de cuando en cuando yo sacaba ese rato en la mañana o tarde, yo iba. Es más, a veces íbamos inclusive a la vela, porque ahí era ahí donde se hacía la actividad. Bueno, porque iba a ser cremado y toda la historia. Y mi esposa me decía, ¿y por qué vas? Porque me piden, es un servicio. Me dice, ¿pero por qué vas de gratis? Vaya, pero cobre. Me dice, ¿por qué ellos no lo hacen de gratis? La funeraria cobra y cobra caro. Y lo cobra en $. Bueno, me llamaron un día y estaba yo con una gripe que no quería ni moverme de la casa. Y les urgía y me estaban insistiendo que fuera, aunque fuera enfermo. Digo yo, no. Si quiere. No, mi esposa fue la que atendió la llamada y le dice mi esposa a la señora, mire, mi esposo no puede, está muy enfermo. Y le dice, ¿y usted no conoce a alguien? Sí, yo conozco a alguien que puede ayudarle, pero cobra $100. Y digo, sí. Y mi esposa, pues ahorita llego. Ahí aprendí que hay funciones sacerdotales que las cobran. Yo no sabía que cobraban las misas, no sabía que cobraban, etc. Okay. Entonces, el sacerdote no sale del templo, ni va no va al cementerio. Los pastores lo hacemos en la noche, lo hacemos aquí en el culto, después vamos al cementerio y nos aseguramos de que lo entierren. Porque uno no sabe, ¿verdad?, si lo va a regresar. Los sacrificios eran importantes, pero no estaban en manos de cualquiera, solamente en sacerdotes. Les dije que había un estudiante a sacerdocio, un sacerdote y un sumo sacerdote. El sacerdote eran los que se encargaban. Los sumos sacerdotes eran los que vigilaban. Y el estudiante a sacerdocio era el que traía el animal, que lo andaba, que lo bañaba, que lo traía, porque se ensuciaban. Los animales no siempre eran así como el gatito suyo, limpiecitito. No. Ahí en el corral donde está se ensuciaban de todo. Alguien tiene que lavarlos. El sacerdote no, porque sus ropas eran santas. Entonces le tocaba al ayudante. Y él es el que le tocaba quitar las caquitas de aquí y las de allá también. Entonces, como sacerdote había funciones, y esas funciones las conocemos. Pero hay un pasaje en Hebreos, capítulo 4, verso 14. Lo voy a leer para ustedes. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando escuchamos la enseñanza de la pastora la semana anterior, ella hacía referencia a Jesús en la genealogía a través de su padrastro, en este caso José, que le dio la línea para que él fuera rey, porque José sí era descendiente de la tribu de David. Jesús no lo era en esa línea, pero déjenme decirles lo siguiente. Jesús tampoco era de la línea de Aarón para ser sacerdote. Pero en el Antiguo Testamento se nos habla de un sumo sacerdote llamado Melquisedec, del cual es donde desciende Jesús, no de Aarón, sino de Melquisedec. Y con eso Jesús es rey perfecto sacerdote perfecto para hacer sus labores de sacrificio. Por eso es que Jesús puede hacer las labores de sacrificio y ser él la oveja o ser él el sacrificado, porque él es el sacrificio perfecto para nosotros. Él es el sacerdote que viene a oficiar su propia entrega. Él dijo: pongo mi vida y la puedo volver a tomar. No sé si logro ganar su atención en este principio, que es una labor doble. Ser sacrificio y sacerdote no es lo mismo. El sacerdote no tocaba nada inmundo. Jesús hace esa función. Y un día hay un pasaje que tiene que ver con Jesús. Y se da cuenta Jesús que viene Satanás. Y Jesús dijo: ya me voy, porque el príncipe de este mundo, viene y yo no tengo parte con él. Y Jesús se va. Diga, ¿qué fue? ¿Que Jesús le tuvo miedo? No, porque Jesús iba a enfrentar al papá de los tomates en el mundo espiritual, cuando iba a derrotar a Satanás, cuando era el momento preciso, no cuando ese dijera que era el momento. Jesús sabía que él había sido anunciado en Gálatas, que cuando llegó el tiempo perfecto, nació Jesús, el hijo de María, lo que dice Gálatas 4, tiempo exacto para el sacrificio. Por eso cuando llegó el momento, le dijo: ahora sí, subamos a Jerusalén, porque es el momento de entregar. Y cuando él está camino a Jerusalén, la gente lo glorifica, lo exalta, y Jesús se va. Dice: no es el momento. Hasta que llegan a capturarlo al monte de los olivos y se lo llevan preso. Y Jesús, pudiendo haberse liberado, él dijo: no, es el momento que me lleven. Él dijo: he estado con ustedes en el templo todos estos años, ¿por qué me vienen a buscar como un malhechor? ¿A quién le robé la cartera? ¿A quién le dije un insulto? No. Y dice que se lo llevan. Lo pasan por el proceso que usted conoce en Semana Santa, desde llevarlo ante Anás y Caifás, ante Herodes, hasta que fuese él castigado y anunciada su muerte. Jesús muere. Pero cuando Jesús muere en el momento que él decía: es el momento. Porque él es la ofrenda y sabía cuándo va a morir, porque también era el sacerdote. Tenía que hacerse de esa manera. Entonces, Jesús cumple su función como sacerdote. Y él era lo que le llama el Cordero Pascual. Era un cordero limpio. Les recuerdo que cuando se hablaba del cordero que se escogía, tenía que ser sin manchas. Es decir, no podía ser un moteado, blanca completa la oveja. Le tenía que revisar las patas, que no tuvieran daño. Revisarle los testículos para que no estuvieran dañados. Buscarle todo lo que el animal necesitaba, para que cuando era así, ese era un animalito que cuidaban en la casa durante un año. Un año lo cuidaban en su casa. Era la oveja preferida. Dormía con los niños, corría con los niños, le daban alimento en la casa igual. ¿Por qué? Porque era la que un año después la iban a presentar en el templo para ser sacrificada. Ese es el principio de un Jesús puro y santo que llega y se entrega por los pecadores.
Porque si no hubiese habido el sacrificio de Jesús en la cruz, no hubiese habido salvación para usted y para mí. Porque muchos Cristos vinieron y ninguno obtuvo salvación para nosotros, dice la Biblia. Ok. El tercer oficio, y concluimos con el tercero, es el ser rey. Este está representado por el rey David. Y Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. Y es lo que dice allá en el libro de Samuel, 1 Samuel 13. Voy a leer verso 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios había escogido a Saúl para que él fuera el rey, y como rey podía dejar herencia a su hijo, en este caso Jonatán. Y Jonatán podía haber dejado a Mefiboset su herencia del trono. A Mefiboset, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él sabe que él tiene la oportunidad de heredarle a su hijo, a su nieto y ellos a los suyos, pero fue desobediente al mandato de Dios. La Biblia dice que un día llegó y cogió las cosas del sacrificio que no tenía que coger y hacer él las labores de sacerdote. Y cuando hizo las labores de sacerdote, dice que Dios se enojó tanto que le dijo a Samuel, corre y deséchalo. Dile que ya yo no lo quiero a él y que he escogido a uno mejor que él, que tiene el corazón mío. Él se llama David y él ha sido escogido para que sea el nuevo rey. Y ahí, como Jesús no viene de Aarón y como Jesús no podía venir de esas otras líneas, el Señor tuvo que quebrar el plazo, meter la historia ahora en el rey David a través de Isaí. Y ahora sí, Jesús sí es descendiente de David para ser rey. Si no, no tendría el derecho. Yo no sé si Benjamín Netanyahu hoy tiene herencia, si en Israel en los días actuales tiene que tener ascendencia o solamente es por votación, nada más, como Costa Rica. Pero aquí hubo épocas que había que tener el apellido de alguien para ser candidato a la presidencia. Si usted no era Figueres, no podía. Si usted no era Calderón, no podía para ser presidente de nuestra nación. Y si no era como este otro, el del PAC, Solís, no podía ser presidente de la República. Entonces, cuando se habla de Jesús, Jesús sí era de la herencia completa del rey David. Y entonces, al ser descendencia del rey David, se cumple cuando el Señor le dice a David a través del profeta, tendrás una bendición eterna. Siempre habrá uno de los tuyos sentado en el trono. Siempre habrá uno. Entonces, cuando Jesús viene, Jesús es rey de Israel. Aunque Herodes dijo, este Jesús, el que se dice ser rey de los judíos. Y los judíos dijeron, no, quiten ese pedazo de madera, quiten ese rótulo. Dijo, no, lo que ya escribí, escrito está. Punto. Sin saber, estaba Herodes haciendo señalamiento que Jesús era rey. Sin querer estaba él haciéndolo también. Es que el Señor usa hasta el diablo para que se haga la voluntad de él. Un día esto le dije un paréntesis. Un día esto le dije a una de las señoras aquí en la iglesia: ¿cuántos Herodes menciona el Nuevo Testamento? Yo le hago la pregunta a usted: ¿cuántos? 7 Herodes, nada más. Cierro paréntesis, seguimos. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16. Y dice:
hablando de David, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda Samuel 7:16 es el que acabo de leer. Por eso, esta promesa de que una persona descendiente de David se sentaría en el trono se cumple con Jesús. Él es el Mesías, al cual se le ha dado también en sus términos el Hijo de David. Así se le habla a Jesús, Hijo de David. Es más, uno a la orilla del camino gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ni siquiera sabía qué estaba diciendo, pero él estaba profetizando y estaba declarando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso era pena de muerte, porque había un rey que se llama Herodes, y ese era el único rey judío. Y cuando él dijo Hijo de David, significa que el rey que está puesto no es hijo de David. Esta promesa se cumplió con el Mesías. Cuando Jesús fue anunciado a María, se le dijo en el sueño, el ángel se le aparece y le dice: este va a ser grande, este va a ser poderoso, el que está en tus entrañas, ese que se está moviendo y gestando en tu cuerpo. María, tenga paz, él es el rey que Dios ha escogido para que sea salvador de la humanidad. Por eso María, imagínense, decía mi esposa, y me gustó la manera como lo presentó esta semana, el problemón en que estaba María. Ante la ley tendría que ser apedreada. Primero por ser una adúltera en la época donde estaban ya comprometidos, que era un año de compromiso. ¿Por qué un año y no 6 meses? Porque era la única manera de comprobar de que ella no venía embarazada de otro hombre. Y inclusive ponían una sábana blanca esa primera noche de bodas para ver si había ruptura de himen y hubiese sangre en la relación sexual primera. Y esa sábana se recogía y la suegra se la llevaba para revisarla, para que no le metan 10 con hueco a la familia, ¿verdad? Esta María, tal María, como la canción, esa tal María, ay, ay, ay. Ay. Entonces María, cuando escucha las palabras del ángel, ella sabe que lo que tiene, ella sabe que no estuvo con nadie. Ella se conoce a sí misma y sabe que es íntegra. Pero se fue 3 meses a la vecindad donde vivía su prima Elizabeth, y dice que el vientre en Elizabeth brinca, y María también está embarazada. Y cuando, imagínense, 3 meses, y dice José: eso de 3 meses, quién sabe dónde andaba. Eso diría el hombre. Pero María sabía que no había sido deshonesta ni una pulgada. Por eso cuando el ángel le anuncia que va a ser una persona grande, extraordinaria, ella dice: bendita sea la mujer que has escogido, hablando ella de sí misma. Entonces, el rey que viene y tomará control. Pero uno dice: qué raro, si era el rey, ¿por qué murió, resucitó y se fue? Porque su reinado está puesto y preparado para el milenio. Cuando las cosas se hayan resuelto, él tendrá que regresar, pondrá los pies aquí sobre la tierra y ahí gobernará como rey. Por eso alguien me decía un día, Marilyn me decía un día de estos, sobre esos principios de que el Señor volverá y que ya volvió y que ya estuvo. Entonces, es cierto, hay cosas que uno sabe que se cumplirán hasta cierto momento. Aunque yo y usted y todos sabemos que Jesús es el Señor, sabemos que Él es rey, pero su reino tendrá que implantarse, porque todavía esto le pertenece a Satanás. Todavía hasta que Satanás sea amarrado, encadenado y colocado en un lugar por 1000 años, ese es donde el Señor va a tomar control del reino. Descenderá a la nueva Jerusalén y reinaremos juntamente con Él. Y nada inmundo entrará a la ciudad, dice la Escritura. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, hubo muy rápido. Está bien.
Por eso Isaías, allá en capítulo 9, el verso 6, él dijo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero queda una frase perdida allí, que a veces uno se la brinca. Yo la leí, pero pasa desapercibida en la lectura. Dice, y el principado sobre su hombro. Él sabe que va a tener sobre sus hombros todo el reino de los cielos. Su responsabilidad de sacerdote, de profeta y rey será completo en ese momento. Ese principio de Mesías que fue y regresó y tomará control es el principado. Todo está bajo su hombro y él lo va a sostener porque tiene la capacidad para sostener todo. Ya no habrá necesidad de un vicepresidente, ni un primer ministro, ni un director de orquesta. Jesús podrá hacerlo todo porque él para eso es el escogido. Por eso será en su frente marcado en una plancha puesta en su frente y en su muslo. Y cuando lo vean venir, o lo veamos venir en caballo blanco, veremos el resplandor de su muslo donde dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí es donde uno dice, Señor, gracias, porque se cumple que Él fue sacerdote, se cumple que Él fue profeta, pero también que viene a reinar por la eternidad. Amén. Póngase de pie un momento. Estos tres oficios que les he mencionado, nadie los ha cumplido excepto Jesús. Nadie. El rey David sí ofreció sacrificio en una oportunidad, pero no llegó más que eso. El profeta no podía ser rey, ni el rey podía ser sacerdote. No podía. ¿Me apagaste, mi amor, el abanico? Ya me está echando. Amados, que esta Navidad el Señor al que venimos a proclamar su nacimiento sea su sacerdote, sea su profeta y sea su rey. Y que usted pueda declarar esta semana que usted es de los que está esperando a que el Señor regrese por su iglesia. Amén. Por eso tiene no solamente que reconocer que el Señor es profeta, sacerdote y rey, sino también que Él es salvador de nuestras vidas. Por eso la Navidad la celebramos con alegría y gozo, porque sabemos que Él viene y viene pronto. Y estamos practicando para cuando Él llegue. Amén. Déjeme orar por usted. Señor, yo quiero decir en voz alta que todos tengamos una feliz Navidad, porque Señor, ese es el reconocer que hemos venido al lugar donde tú debes de tener la preeminencia en todo momento, Señor. Navidad no es una fiesta pagana. Navidad no es una fiesta sin sentido. Navidad es nuestro recuerdo de que tú viniste, y si viniste regresarás. Tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas, y tú, Señor, serás bendición para nosotros. Así como eres príncipe de paz, eres el rey legítimo para tomar el trono. Hoy nosotros te decimos, seas tú el dueño de nuestro corazón, y haz de nuestro corazón el trono donde tú puedas reinar. Queremos darte a ti toda la honra y la gloria. Y bendigo, Señor, estos tus hijos, esta congregación. Y te pido, Dios, que tú derrames gracia sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Feliz Navidad para todos ustedes. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.